Bienvenidos a la asignatura Bases Agrícolas y Zootecnia 2022. Este año retornamos a la presencialidad, por lo tanto van a tener este video en el aula virtual, pero ya lo hemos compartido presencialmente durante la clase teórico-práctica. Queremos contarle que la materia tiene como objetivo describir las bases de la producción agropecuaria. O sea, si bien ustedes como futuros veterinarios están interesados en el comportamiento, en las enfermedades de los animales consumen alimentos y la mayoría de esos alimentos se producen mediante cultivos o aprovechamiento de vegetación espontánea en diferentes lugares del país y del mundo. Entonces, la forma de producir esos alimentos, la forma de comercializar esos alimentos, la forma de organizar los sistemas productivos es el motivo de que nosotros nos reunamos semanalmente para desarrollar esta materia que tiene diferentes capítulos y toca diferentes aspectos de lo que es la producción agropecuaria. Entonces, vamos a comenzar este video haciendo una pequeña información de qué se trata la materia, desarrollando el programa, que después lo vamos a volver a ver parte por parte, y contándoles cómo es el sistema de cursada, e iniciándonos en los sistemas productivos para después desarrollarlos en un próximo video. Y como tercer parte de la información que vamos a dejar en forma de archivos de video en el aula virtual, va a haber una explicación del trabajo práctico y también el trabajo en práctico en sí y el material para utilizarlo para desarrollar el trabajo práctico número 1. El objetivo general de la asignatura es introducir al estudiante en los conocimientos de la interacción entre el suelo, el agua y las plantas en relación con los animales. Y esto tiene que ser tanto en la fase productiva como en la fase sanitaria. Entonces, si definimos objetivos, hay que interpretar el sistema de producción animal como un ecosistema. Ustedes tienen nociones de lo que es un ecosistema. Comprender los fundamentos de los sistemas pastoriles, de los sistemas de producción de pasto en la producción animal, y definir y establecer las condiciones de explotación en diferentes sistemas productivos. Fíjense que he enumerado 3 frases señalando, resaltando una palabra que es la palabra sistemas. ¿Por qué? Porque de ahora en más este concepto lo tenemos que mantener presente siempre en nuestra mente. Un sistema, cualquiera sea el sistema, es un objeto muy complejo que tiene componentes que se relacionan entre sí. Al menos cada componente, se debe relacionar con otro componente. Y los componentes pueden ser materiales o conceptuales. Si volvemos a pensar en un sistema como un sistema productivo, pensemos que los componentes materiales van a ser en el sistema de producción agropecuaria el suelo, el agua, la vegetación, los animales. Y va a haber una parte conceptual que va a ser la parte de manejo, la influencia que las decisiones de los hombres toman para que un sistema productivo se lleve a cabo, tenga éxito y se pueda desarrollar. Entonces, el concepto ese de sistema tiene que quedar claro y vamos a volver sobre él en el siguiente video, porque ese concepto es base para poder entender todos los sistemas productivos. Utilizando unas pocas diapositivas, vamos a explicarles en qué consiste la materia, cuáles son las unidades, cuáles son los temas que vamos a tratar. La unidad 1, que es la que estamos empezando a desarrollar en este día, tiene
por objetivo hacer la relación entre los elementos bióticos y abióticos, o sea, el agua, el clima, el suelo, las plantas y los animales. Todos los aspectos básicos de esa relación. Entonces, como introducción, vamos a definir los sistemas de producción y de desarrollo sustentable. Luego vamos a hablar de climatología, porque es importante, el clima condiciona las producciones. Entonces tenemos que poder definir el clima y tenemos que saber obtener datos climáticos como para poder hacer una planificación de los sistemas productivos. Luego vamos a hablar del agua y su importancia en la producción animal. El agua es importante no solamente por la cantidad, sino también por la calidad del agua. Y la idea es que si bien nos salgamos expertos en química, podamos leer o interpretar un análisis de agua. También vamos a hablar de suelos, parece muy alejado de el estudio de los animales por los veterinarios, pero sin embargo la alimentación depende del suelo y sin suelo no hay comida, entonces necesitamos saber algunos conceptos del suelo como para poder saber cómo utilizarlo y cómo no utilizarlo, cómo no estropearlo. También vamos a trabajar sobre las máquinas empleadas en las explotaciones porque muchas veces utilizamos pasturas espontáneas, pero otras necesitamos cultivar y para eso se necesitan maquinarias y también necesitamos conservar, por ejemplo, forrajes y también se necesitan maquinarias. Entonces, las nociones básicas de qué se usa y cuáles son los procesos que involucran la utilización de estas maquinarias para la conservación y para los cultivos. También tenemos que tener nociones de botánica agrícola porque las pasturas y los forrajes disponibles para los animales son diferentes de acuerdo a los grupos botánicos que se encuentren en esa oferta alimenticia. Entonces, eso sería la unidad 1. En una unidad 2 vamos a hablar específicamente de los forrajes y de la alimentación animal. Entonces vamos a enumerar el tipo de forrajes, los criterios generales de pastoreo, porque hay diferentes tipos de pastoreo, diferentes formas de consumir esas pasturas o esos pastos. Vamos a desarrollar el concepto de pasturas, de verdeos, hablar sobre campos naturales y su utilización y su evaluación, algunas nociones sobre planificación forrajera, porque los recursos pueden estar, pero uno debe manejar el recurso para que alcance y para que sirva al fin para el que lo tenemos destinado. Y vamos a ver algunos problemas sanitarios y de manejo que pueden producirse por la utilización de forrajes. En una unidad 3 hablaremos sobre alimentación suplementaria de los animales, o sea, otros recursos y los forrajes, cómo se pueden conservar, los granos que se pueden utilizar como forrajeros y los subproductos de cereales y oleaginosas que se usan como alimentos para los animales. En una unidad 4 y relacionado al último punto de la unidad 2, hay algunos problemas en la utilización de pasturas que pueden ser causadas por el mal uso o por la presencia de algunas plantas que pueden ser tóxicas o dañinas o de micotoxinas que pueden estar unidas al desarrollo de determinadas especies o que pueden producirse por el almacenamiento de forrajes. En la unidad 5 es una introducción a la zootecnia y su relación con la producción, por lo tanto, otra vez cuando se desarrolle el tema de zootecnia, se va a volver a hablar sobre el tipo de producciones pecuarias y algunos conceptos como hibridación, heredabilidad, selección, consanguinidad y cruzamientos, que en realidad son temas que se desarrollan en las asignaturas de genética y genética de poblaciones, pero que bueno, los tomaremos como base para ver cómo se utilizan para el mejoramiento de la producción animal, de las producciones animales. El grupo de docentes somos, adelante estoy yo, Guadalupe Clich,
Paola Peralta, ambas nos conocen de la asignatura Biología, porque hemos estado juntos en la asignatura Biología. Genaro Gracia y Pía Becker, a Pía también la conocen del curso de introducción. Así que entre los cuatro vamos a tratar de brindarles toda la información correspondiente a este temario que acabo de describirles. Y por supuesto estamos abiertos a todas las discusiones y a todas las formas en que podamos ampliar el conocimiento o las opiniones sobre las producciones agropecuarias. Este año que retornamos a la presencialidad, las clases van a ser teórico-prácticas, no van a ser clases muy largas, sino que vamos a resumir la parte teórica para poder dar o ayudarlas en la parte práctica. ¿Por qué? Porque como nosotros les estamos facilitando las clases en forma virtual también, ustedes pueden consultarlas, escucharlas. Son clases más amplias que las clases que vamos a dar semanalmente en forma presencial y tienen todo el detalle de lo que le queremos explicar. Y también virtualmente nosotros los vamos a ir acompañando con los trabajos prácticos, con la información. Entonces eso les queda reservado como para que ustedes lo escuchen en el momento que gusten y nosotros complementaremos esa información que ya se la damos en forma virtual, en forma presencial y intentaremos solucionar y llevar a cabo todos los trabajos prácticos en forma presencial. También va a haber consulta para que nosotros podamos atender las preguntas que ustedes nos quieran hacer sobre dudas que tengan sobre los trabajos prácticos. Entonces, igualmente nosotros cada semana, los días martes, vamos a subir los videos correspondientes a la clase, tanto el material adicional como las recomendaciones de lecturas complementarias, pero nos vamos a reunir también y cada semana deberán realizar un trabajo práctico que debe ser entregado antes de la siguiente clase. Los trabajos prácticos se van a calificar como aprobados o desaprobados y se permiten solo 2 desaprobados o 2 no entregados durante la cursada. Los trabajos prácticos en general pueden hacerse en forma grupal hasta 4 personas, pero en algunos temas tenemos como unos cuestionarios de autoevaluación que en ese caso deben hacerlos en forma individual. Va a haber 2 evaluaciones parciales que deben ser entregadas individualmente, o sea, tenemos un primer parcial y un segundo parcial. En ese caso va a haber un horario para el parcial, va a haber 2 horas disponibles, un día en particular, y se van a entregar por plataforma. Bien, vamos ahora a los requisitos para el cursado, para el aprobado, para la promoción de la materia. Para cursar, deben presentar los TP semanales, los trabajos prácticos semanales, individualmente o en grupo. Recuerden que no se pueden tener más de 2 trabajos desaprobados o 2 trabajos sin entregar, ¿sí? Entonces tienen que entregar los trabajos todas las semanas, es parte de la condición de cursada y además para cursar deben aprobar las 2 evaluaciones, el primer parcial y el segundo parcial, con un mínimo de 5 puntos sobre un máximo de 10 puntos. Esto es para cursar la materia. Si ustedes han entregado los trabajos prácticos y aprueban las 2 evaluaciones con un mínimo de 8 puntos sobre un máximo de 10, pueden promocionarlo. Tienen que estar, además de tener el primer parcial por arriba de 8, el segundo parcial por arriba de 8, tienen que estar en condiciones de promocionar, o sea, las correlativas aprobadas. Si no, por más que ustedes tengan más de 8 puntos en las 2 parciales, nosotros no podemos pasar la promoción y deben de rendir. Entonces, por un lado, si en los parciales no alcanzan los 5 puntos en los 2, quedarán sin cursar la materia y la pueden rendir en forma libre.
por otro lado, si obtienen 8 puntos en el primer parcial, 8 puntos en el segundo parcial, pero no tienen las correlatividades, nosotros no podemos pasar la nota como promoción porque no lo permite el sistema y ustedes deben de rendir el final como alumno regular. Para ayudarlos en toda esta cursada, nosotros tenemos un libro que se llama Bases Agropecuarias, que lo hicimos entre los integrantes de la cátedra, más algunas personas que han participado con temas específicos de esta y de otras universidades, de este país y del extranjero también. Y bueno, es como nuestro libro guía, por eso está publicado en Lecturas de Cátedra de la editorial Universidad Nacional de Río Negro. Deben de quedar algunos ejemplares en la sede, pero si no se puede bajar con esas características, se puede bajar online. Así que es como nuestro libro de cabecera, que lo hemos hecho con la idea de compaginar todos los temas en un solo lugar y que ustedes tengan acceso fácil a la mayoría de la bibliografía. El resto los suministramos nosotros en forma de artículos específicos para aumentar los conocimientos sobre algún tema en particular. Pero recomendamos o comprarlo en papel, es muy barato, la editorial de la universidad hace unas impresiones baratas, o sea, de costo bajo para los estudiantes, para que puedan tener acceso, pero también lo pueden tener online. O sea que queda al gusto de ustedes y a las posibilidades. En la primera clase nosotros vamos a hacer a modo de introducción, vamos a definir los sistemas de producción, que es el desarrollo sustentable. Vamos a comenzar a hablar de las relaciones que puede haber entre el suelo, las plantas y los animales. La importancia de la conservación de los recursos naturales y la producción animal y el medio ambiente. Producción agropecuaria. Para esto vamos a primero situarnos en el mundo, y ya sé que todos sabemos a dónde vivimos, pero a veces hay que pensar mientras uno mira un mapa para decir, estamos en un extremo, no estamos en ninguna parte media en el mundo, estamos en un extremo. ¿Eso qué quiere decir? Que la geografía, el lugar, la forma de estar rodeados por el mar, el lugar exacto donde estamos en el mundo hace que seamos una zona marginal, una zona que supuestamente va a estar influenciada por condiciones ambientales totalmente diferentes a lo que sería en una zona ubicada en una parte media entre el Ecuador y los polos o en el Ecuador. Entonces, cuando nos concientizamos de dónde estamos, empezamos a pensar cuáles son nuestras condiciones para vivir y para la producción, porque es lo mismo. O sea, nosotros estamos trabajando con seres, con organismos vivos, vegetales o animales, y con nosotros mismos. Entonces, las condiciones para la vida son diferentes en los diferentes lugares del mundo y eso hace que el hombre geste o intente sistemas productivos adaptables a los diferentes lugares en el mundo. Por eso pongo dos mapitas de la Argentina, simplemente para pensar, ¿no? Estamos en el extremo de América y somos un país alargado que tiene muy diferentes condiciones climáticas incluso dentro del país. Pasamos desde una región cálida en el litoral hasta una región fría en la cordillera patagónica y pasamos por diferentes paisajes de planicie con humedades adecuadas para el desarrollo de grandes plantas, con grandes alturas en la cordillera y con planicies desérticas en la Patagonia. Y eso da que nosotros tenemos muchísimas ecorregiones diferentes en la Argentina. Y de esas ecorregiones, que si uno piensa están divididas por su paisaje y sus condiciones ambientales, sabemos que en cada una de ellas vamos a tener diferentes posibilidades
de desarrollar sistemas de producción agrícolas o pecuarios. Si miramos esas ecorregiones y pensamos en todas las veces que hemos estudiado geografía, sabemos que la pampa húmeda tiene en la Argentina las mejores condiciones climáticas de suelo y de relieve, ¿no es cierto? Y que a partir de esa región que abarca la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, parte de Córdoba y sur de Santa Fe, nosotros sabemos que el resto de las regiones van teniendo comparativamente algunos déficits que son importantes para la producción agropecuaria. Entonces, nos quedamos con estos mapitas en mente porque es importante para después poder integrar todos esos conceptos en lo que es la producción. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Porque antes de que todos nos comunicáramos únicamente por WhatsApp y por email, el correo argentino, o el correo, era la forma habitual de escribirnos cartas y de poner la carta escrita en papel dentro de un sobre, y el sobre llevaba un timbre o una estampilla que generalmente representaba las actividades o las características de un país, del lugar de origen de la carta. Y durante mucho tiempo Argentina tuvo entre las estampillas siempre una referencia a la producción ganadera, ¿no es cierto? La producción ganadera en Argentina siempre estuvo presente. Entonces es importante saber que ustedes van a estudiar mucho sobre animales, sobre sanidad y sobre manejo de animales, en un país ganadero, pero con muchos cambios en esa ganadería. Y aunque vamos a hablar de historia, es importante que la comprendan porque si no, no vamos a poder comprender la forma en que nosotros desarrollamos los sistemas productivos en este momento, ¿sí? En esa pampa húmeda que yo les mostraba cuando les mostré recién el mapita de las ecorregiones, nosotros tenemos, como les dije, los mejores suelos de la Argentina, tenemos una pampa, una planicie, con buena lluvia y por supuesto buen clima, y eso quiere decir que tenemos vegetación y una oferta forrajera, una oferta de comida para los animales sumamente adecuadas. Esto sería el lugar ideal para la ganadería, ¿no es cierto? Y de hecho fue durante mucho tiempo el lugar ideal para la ganadería. Sin embargo, hay otros lugares que son empleados para la ganadería, pero que no están en la pampa húmeda. Por ejemplo, rodeando la pampa húmeda en la región de la Pampa, tenemos la región del Espinal con estos bosques de caldenes, a donde los campos se utilizan para ganadería. Fíjense que hay ovinos y bovinos, con principalmente el aporte de los recursos de la vegetación espontánea como alimento. También hay otra forma de hacer ganadería, o al menos parte de las etapas de la ganadería, cuando los animales son destinados a faena, normalmente y en este momento están pasando un periodo de engorde en corrales de encierre, feedlots o clausuras, a donde se les suministra el alimento adecuado como para poder completar ese ciclo con la mayor eficiencia y en el tiempo mínimo, porque eso tiene que ver con el negocio de la producción de animales para faena. Pero bueno, estamos hablando de lugares y estamos hablando de encierres, lugares ecológicos o encierres. Y hay otros lugares a donde no son ni la pampa húmeda, ni los lugares aledaños, ni los bosques de caldenes, que son lugares con planicies aparentemente desérticas, muy relacionados a la cordillera y al suministro de agua que después viene del deshielo, y que son campos normalmente utilizados en ganadería extensiva y muchas veces o predominantemente con ovinos. Entonces, ese es un pantallazo de relacionar lugares en la Argentina con sistemas de producción, ¿sí? Pero ahora les pongo una foto, les digo, bueno, vamos a pensar un poco en esas estampillas que decían que Argentina era un país ganadero, pero que después
se vio afectado por el desarrollo de la agricultura. Fíjense que esta foto es de 1903, esto es en La Pampa, y esos suelos fértiles, esos suelos con una cantidad de lluvia adecuada fueron muy tentadores, principalmente para los extranjeros inmigrantes que venían de cultivar tierras en otros lugares y con necesidad de producir. Introducen, bueno, en este caso la maquinaria es con tracción a sangre, ¿no es cierto? Ven bueyes y ven caballos. Introducen en los cultivos en los lugares más adecuados. Ustedes vuelvan a pensar cuáles son los lugares más adecuados para realizar este tipo de cultivos en la Argentina y nos quedamos otra vez en la pampa húmeda, ¿no es cierto? Esto evoluciona y sigue evolucionando, por supuesto, hacia la producción de diferentes cultivos, ¿sí? En esa pampa húmeda, en esa provincia de Buenos Aires, norte de la Pampa, Córdoba, Santa Fe. Entonces, ese lugar que nosotros habíamos descrito como ese lugar ideal para la ganadería, ahora está ocupado por la agricultura. Y la agricultura puede ser más redituable, ser más redituable o es más tentadora, es una forma diferente de económicamente manejar el dinero. Y bueno, si hay agricultura, la agricultura no es compatible con la ganadería, a menos que sea unos campos con rotación muy particular a donde puedan converger la agricultura y la ganadería sobre los productos de los rastrojos de los cultivos. Pero en general la agricultura desplazó a la ganadería y entonces esa ganadería que nosotros habíamos ubicado en la pampa húmeda al principio se desplaza hacia todas esas zonas que son aledañas y cada vez se van alejando más de esa pampa húmeda. Si ustedes lo piensan, cuanto más se alejan, peores son las condiciones por el clima, por el suelo, por la pendiente, ¿sí? Y entonces van a ser diferentes las unidades productivas, van a ser diferentes las producciones pecuarias. Pero mientras tanto, en la parte de la provincia de Buenos Aires y el resto de la pampa húmeda, lo que se produce son la parte de agricultura y las superficies sembradas van cambiando de acuerdo a los requerimientos internos del país o externos de exportación. Por eso es que les pongo los primeros 3 gráficos de torta, donde ven que un país netamente productor de trigo, el trigo está marcado en amarillo, ha pasado a ser un productor mayoritariamente de soja. Es lo mismo que dice el dibujo de abajo, en el cual muestra la cantidad de hectáreas y la cantidad de toneladas producidas en la Argentina en el periodo de 18-19. Para hacer un análisis breve antes de poder seguir en el próximo video con este tema, vamos a seguir mirando mapas de la Argentina porque es necesario saber. En el primer mapa es un mapa de lluvias, ¿cierto? La parte norte y la parte de la pampa húmeda tienen las mayores lluvias. La parte que está en celeste más oscuro que la rodea tienen menos lluvias que la anterior y todo el resto tiene lluvias de región zona árida, semiárida. Por lo tanto, siempre piénsenlo, no es ver cuánta lluvia cae del cielo, sino cómo se puede producir con esa cantidad de agua disponible. Todo sumado da los biomas que están en el siguiente mapa de la Argentina. Nosotros ya estudiamos los biomas en biología. Ustedes saben que los biomas se describen principalmente por la vegetación predominante, porque la vegetación predominante va a depender de todos esos factores que venimos analizando. Y por supuesto, si nosotros queremos ver la parte ganadera después, sabemos que la alimentación animal va a depender también de esas características de la vegetación predominante. Entonces tenemos varios biomas y por supuesto condicen con las ecorregiones que habíamos visto al comienzo de este video. Por otro lado, en esta Argentina tan grande, fíjense que también las personas, tercer mapa arriba, las personas nos congregamos en los lugares
donde la vida es más fácil y climáticamente, y bueno, eso hace que la mayor cantidad de gente haga que la vida a veces sea más fácil en la parte tecnológica, en la parte de acceso a determinadas comodidades. Y si vamos al planito primero de abajo, de la línea de abajo, vamos a ver que hay muchas flechas y hay una flecha de salida. Increíblemente, así como la mayor cantidad de gente se congrega en la pampa húmeda y las ciudades más grandes, también el comercio, también el desarrollo tecnológico, también las exportaciones, no solamente el puerto, sino la forma en que se gestionan las cosas, va a depender en gran medida de ese lugar a donde hay más cantidad de personas. Entonces, la Argentina tiene que superar en sus sistemas productivos varios problemas. No solamente el hecho de que tenemos un punto neurálgico desplazado en el medio hacia un costado, sino que todos dependemos de él. O sea, no nos hemos regionalizado muy bien hasta el momento, entonces, si bien hay diferentes puertos de salida, todo termina convergiendo en Buenos Aires y todas las decisiones se toman generalmente a nivel país. Entonces, es difícil pensar las producciones porque si ustedes van a hacer producción ganadera, tienen que sumarle varias cosas, como por ejemplo el costo de transporte y el costo de negociación a distancia. Además, en la otra foto que tiene incluida dos mapas, vamos a ver que igual que la gente se concentra en los lugares, en determinados lugares de Argentina, está marcado en rojo la concentración de animales. O sea que también la producción ganadera está relacionada a la cantidad de gente, está distribuida de la misma forma. En el centro, y como nosotros estamos ubicados en la Patagonia Norte, hay una serie de números como para que tengan idea de cuántos animales estamos hablando. Este censo es del 2018, para que vean por categorías y vean para que tomen contacto con el tipo de animales, cómo se tratan las diferentes categorías de animales en los bovinos, por ejemplo. Y el último mapita, que tiene diferentes colores, es para contarles que nosotros, además, tenemos esa distribución y tenemos algunos problemas que no siempre hemos superado con éxito. Por ejemplo, uno de los requerimientos para exportar carne, somos grandes productores, a veces tenemos fallas en la logística, ¿no? Para exportar carne tiene que estar libre de aftosa, del virus de aftosa. Nosotros estuvimos libres del virus de aftosa durante un tiempo, o sea, éramos un país con posibilidades de exportar a cualquier lado del mundo, pero sin embargo hemos descuidado la frontera superior, la frontera norte del país, está marcada en roja en el plano, y hubo un ingreso de animales de fiebre aftosa por el norte. Esto hizo que volviéramos a estar en la categoría país con aftosa imposibilitado de exportar, pero bueno, SENASA y los medios sanitarios determinaron que en realidad medio país estaba susceptible a estar infectado con aftosa, la Patagonia no lo estaba, por lo tanto, esa Patagonia libre de aftosa hubo que protegerla, o sea, era como medio país con posibilidades de aftosa, medio país libre. Y empezar a luchar a partir de ese momento a ver si para el mundo podíamos empezar a exportar desde nuestro lugar libre de aftosa. Para eso, después lo vamos a ver en más detalle, durante muchos años una parte en la cual estamos ahora, pero que estaba entre el río Colorado y el río Negro, una parte de la Argentina fue como una región buffer, una región tampón, una región de control, en la cual si bien estábamos libres de aftosa, o sea, no había aftosa, se vacunaba. En ese pedacito verde clarito que tiene, ¿se vacunaba para qué? Para evitar que tuviera aftosa el resto del país. Eso trajo muchos cambios a nivel productivo, porque nosotros en Patagonia, con los lugares así semiáridos, nuestra costumbre era tener vacas de cría en forma extensiva.
producir terneros, ese ternero se vendía a la gente que tenía buen pasto, o sea, venían a comprarnos de la parte de arriba, de la mitad de arriba de la Argentina, pampa húmeda, la pampa, nos compraban y después nosotros a su vez comprábamos la carne terminada, la carne faenada. Al empezar a tener estas diferencias en cuanto al estatus sanitario, tuvimos muchas restricciones en Patagonia que tienen que ver con el no ingreso de animales en pie y el no ingreso de carne con hueso. Entonces, la Patagonia tuvo que cambiar sus sistemas productivos y en lugar de hacer un sistema de cría, tratar de hacer un sistema de ciclo completo y llegar a faena para poder autoabastecerse. Eso hace que hayamos pasado de criaderos, de crianceros, a engordadores en un lugar a donde, como lo dijimos hace un rato, las condiciones climáticas para los cultivos no son iguales a las condiciones climáticas para los cultivos que tiene la pampa húmeda. Todo eso hace que nosotros tengamos desafíos actuales y desde hace algunos años con los cuales quizá no habíamos ni soñado, pero que son muy buenos para analizar y que tenemos toda una materia para poder seguir analizando. Pero bueno, es para contarles qué cosas hay que mirar en una Argentina para después poder entender por qué hacemos qué cosa en cada lugar. Para explicarles cómo se ve esto en pampa húmeda y por qué la ganadería se desplazó, fíjense en este gráfico. Simplemente muestra la superficie de cultivo destinadas a la producción agrícola, que está en azul, que siguió aumentando y aumentando durante muchos años, y esto fue en detrimento de la superficie con pasturas. Si yo tengo producción agrícola pero no tengo superficie con pasturas, no tengo producción ganadera. La ganadería se fue hacia zonas cada vez más marginales. Eso es lo que repito y tienen que recordar porque es el desafío de entender las producciones agropecuarias en la Argentina. Antes, en los últimos diapositivas de este Power, voy a explicarles una cosa. En el siguiente gráfico, yo les voy a mostrar cómo es la liquidación de hembras, de faena de hembras en la Argentina a través de los años. Pero para poder interpretar ese gráfico tienen que interpretar esto que está ejemplificado para bovinos, pero que esto vale para cualquier producción con animales, ¿sí? Yo se lo voy a hacer con vacas, pero piénsenlo para cualquier animal que quieran, con diferencias en los porcentajes de retención. Si yo tuviera 100 vacas, y serían las vacas perfectas que tuvieran 100 preñeces y pariciones, o sea, 100% de preñez y parición, esto no se da, pero vamos a hacerlo así. 100 vacas, 100 terneros. La probabilidad estadística del sexo de los terneros va a ser 50% hembras, 50% machos. O sea, yo voy a tener 50 hembras, 50 machos. Si yo, productor, dueño de esas 100 vacas que produjeron 100 terneros, vendo toda la producción ese año y al otro año y al otro año, ¿qué me va a pasar? Sí, yo estoy vendiendo la producción, sí, pero al año siguiente yo no voy a tener 100 vacas. ¿Por qué? Porque las vacas madres necesitan reponerse, porque siempre hay un porcentaje de esas vacas madres que salen de servicio, ya sea por enfermedad o por muerte. Entonces, depende del lugar a donde yo tengo una producción, yo tengo que dejar una reposición, una cantidad de terneras que se forman en vaquillonas y que después tienen destino vientres madres, de 8, 10 o 20% de acuerdo al nivel del lugar como reposición. Tomemos el 8% de reposición y digamos, bueno, si yo tenía el 50%, pero tengo que dejar el 8%, el máximo que puedo vender para que no me disminuya mi cantidad de vientres es del 42%. Entonces, si yo vendo más del 42% de hembras, quiere decir que estoy liquidando vientres. Se me estoy disminuyendo el stock de madres. En el caso de que yo quiera retener hembras para
aumentar el stock de madres, yo tengo que vender por debajo del 42%. Si ustedes miran esto, muy importante en este país, tenemos pocos años de retención de vientres, y tenemos años con una venta de hembras terrible. Esto puede coincidir con determinadas características como el clima o el comercio exterior. Los primeros 2 puntos graves marcados en rojo fueron unas sequías terriblemente agudas. El último punto está relacionado a los problemas que ha habido en China con la peste porcina y las necesidades o la intención de compra de vacas madres. O sea, el tipo de carne que comen corresponde a hembras maduras. Entonces, por eso hay una venta de hembras por arriba del 42%. Y hay años en que después de la sequía o después de la recuperación de la sequía, la liquidación de hembras ha sido mínima porque la necesidad era reponer vientres o aumentar la cantidad de madres. Este concepto es un concepto que lo tienen que mantener presente en sus mentes porque lo necesitamos para evaluar todas las condiciones de producción de los diferentes sistemas productivos de las diferentes especies, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que si uno quiere conservar o aumentar el porcentaje de vientres o de madres de cualquier especie, uno tiene que retener hembras desde su nacimiento. Y también piensen que hacer hembras lleva un periodo bastante particular. En el caso de los bovinos, la ternera nace ternera, pero no se hace vaca instantáneamente. Tiene que pasar por un desarrollo como vaquillona y después recién como vaca. O sea que tenemos un mínimo de 2 años para poder hablar de un vientre. ¿Qué pasa con los vientres, la retención de vientres y por qué? Hablamos de la sequía, hablamos del comercio. No necesariamente eso, también el hombre hace decisiones o toma decisiones muy particulares. Los grandes desmontes hacen que muchas veces cuando cambia el clima o el clima no nos favorece de acuerdo al programa de desmonte, perdamos el suelo y no tengamos comida. Cuando no tenemos comida, sucede que tenemos una disminución de la cantidad de producción de material vegetal para alimentar animales. Sobre esto ya estuvimos discutiendo en biología. Recuerden que hay un concepto de efecto invernadero que es la producción de gases que hacen que se evite el enfriamiento total del planeta. O sea, esos gases concentrados hacen una capa que evitan que nosotros nos enfriemos demasiado, o sea, conserva determinado calor que es importante. Pero por otro lado, si nosotros aumentamos la temperatura de la atmósfera por emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por actividades del hombre, en lugar de tener este efecto positivo, vamos a tener un efecto negativo por sobrecalentamiento, ¿sí? Entonces, las intervenciones del hombre en los manejos hacen muchas veces que este tipo de cosas se produzcan. Y esto tiene que ver con las producciones. Fíjense que esto se vio realmente disminuido, la producción de gases de efecto invernadero. En el comienzo de la pandemia las mediciones fueron terriblemente favorables, ¿no es cierto? Dejamos de andar por todos lados y de producir gases nocivos. Cuando nosotros tenemos este tipo de condiciones, las variaciones climáticas a veces son inesperadas y drásticas, entonces las decisiones de manejo que se tomaron en un momento, como por ejemplo esto sur de la provincia de Buenos Aires, venía lloviendo muy bien y la decisión fue desmontar para sembrar. Se desmontó, se sembró, nació principalmente unos avenales fantásticos e inmediatamente la lluvia disminuyó, entonces no quedaron ni las pasturas sembradas ni el monte que protegía el suelo, entonces las características fueron esas. Por eso nos estamos desplazando con la ganadería tanto y por eso
Yo les mostré hace un rato que principalmente tenemos ovinos en el sur, pero muchas veces también tenemos o ya tenemos muchas producciones bovinas porque se van desplazando hacia las partes más marginales. Em, También vamos aumentando nuestra forma de producir alimentos en regiones más marginales y de introducir otro tipo de alimentación en zonas donde antes eran ni pensadas. Por otro lado, el consumo de los diferentes tipos de carne, para Argentina, América Latina y el Caribe, la carne de vacuno, la naranja, es sumamente importante y influye mucho en nuestra dieta. Y sin embargo, hay otras culturas, como por ejemplo Asia, a donde el principal consumo son animales menores y de ciclos más cortos, como la carne de cerdo y la carne y los huevos de pollo. Entonces, este es un panorama general y vamos al siguiente video con el desarrollo de la clase.